El regalo más preciado que puede obtener un ser humano es la vida. La vida que debe ser dirigida o vivida en su máximo esplendor, pero sobre todo por aquellas cosas buenas que nos hagan crecer, nos hagan sobre todo buenas personas como las que necesitamos en este mundo que está tan convulsionado. Entonces, la vida es algo que es una responsabilidad que recibimos lo que creemos en Dios, que recibimos de Dios y que debemos cuidar cada día de nuestra vida, pues esta vida es temporal y hay que aprovecharla. Sin embargo, hay personas que terminan con su vida, las personas mueren de manera natural y sin embargo necesitamos trabajar cada vez más para que personas sepan que la vida es algo natural. La, la vida es algo natural, así como la muerte es algo natural, porque si hay algo seguro en esta vida, después de la vida, definitivamente es la muerte. Esto es Orientaciones para la Vida, que se transmite cada sábado a las 10 de la mañana por generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Ofrecemos servicios de psicología online en vista de la pandemia, por el distanciamiento que hay que tener todavía o por la dificultad de tiempo que tienen algunas personas para citarse presencialmente. También ofrecemos charlas, ya sea para su centro educativo o para su comunidad. Solamente llámenos y díganos cuál es el tema y con gusto se lo llevamos. También este programa está patrocinado únicamente por Dios, a quien le agradecemos que todavía estamos aquí, pero aún así necesitamos de ustedes que se comuniquen con nosotros, ya sea por un producto o algún servicio, para que nos ayudemos mutuamente. Nosotros promoviéndolos, ustedes sosteniéndonos aquí. Así que esperamos su llamadita. Para todo lo que acabo de decir, se pueden comunicar con nosotros al 809-497-9833 o escribirnos también a nuestro correo ernesto0712-1972 Este programa busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva, es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Entonces, nosotros hoy, en este día 31, vamos a sortear ya definitivamente el libro Recupérate de un divorcio. Nosotros como programa somos enemigos acérrimos de la división familiar, de la separación, pero hay lamentablemente situaciones en las que no se puede hacer más nada. Entonces te digo, lo estamos sorteando para aquellas personas que tengan este dolor, esta situación y puedan superarlas. Ahí van a encontrar herramientas suficientes para poder superar dicha situación. Así que eso va a ser al final del programa. Nuestro contenido es el siguiente. Un momento de reflexión como cada sábado. Luego de esto vamos a tener en la sección Salud 2A una interesante entrevista con la doctora Priscila Mejía. Ella es médico psiquiatra. Ella nos va a hablar un poquito del suicidio a propósito de que este lunes será el Día de los Fieles Difuntos aquí en República Dominicana. Luego de ella vendrá entonces una de nuestras fieles colaboradoras en este programa, la licenciada Raidelis Jiménez. Ella nos va a conversar sobre las normas o cosas que debemos saber para el inicio del próximo año escolar que inicia este lunes de manera virtual. Entonces, ya después de esto, viene entonces ya lo que es el sorteo del libro, como acabamos de decir. Entonces, sin más palabras, de inmediato iniciamos con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. En Orientaciones para la Vida, un momento de reflexión que dice así: la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama, no se olvida. Bien, la frase de este día, debo decir que es de mi propia inspiración. Entiendo que fue inspirada por Dios cuando hace ya 22 años que mi papá falleció y por eso Dios me la inspiró en ese tiempo.
Y por eso recuerdo que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia, porque cuando se ama no se olvida. A propósito de este próximo lunes, en que vamos a recordar a nuestros fieles difuntos, porque ya hemos perdido padres, madres, hermanos, hijos, inclusive, y amigos, amigas que hemos perdido con el tiempo. Es bueno que recordemos que las huellas que dejan en nuestras vidas nunca pasan. Por eso es que esa frase dice así, que causa heridas que el tiempo no cura. Porque en el momento de la partida, en que perdemos a esta persona, a veces pensamos que el mundo se nos va a caer encima, que nunca nos vamos a recuperar. Sin embargo, con el tiempo, la cosa mejora. Nunca llegamos a olvidar completamente, pero definitivamente mejoramos un poco hasta que nos readaptamos de nuevo a la vida y seguimos viviendo. Lamento, ¿verdad? Ustedes pueden notar que el ánimo con que lo digo, porque en verdad me tocó mucho el fallecimiento de mi papá de tantos años, todavía lo siento como si fuera ahora. No es que no haya superado eso, claro que sí, pero por eso digo, cuando uno ama, no olvida. Y lo quería mucho, igual que mis hermanos, mi mamá. Entonces, por eso he querido compartir esta frase en este momento de reflexión, en este día. Espero que el próximo lunes, cuando todos recordemos a los que ya han partido a la presencia de nuestro Señor, los recordemos con cariño, con respeto, y no olvidemos que ellos ya fueron, pero un día también nosotros nos iremos. Bien, muy bien. Después de la pausa, regresamos aquí en la sección Salud 2A con la doctora Priscila Mejía. Ella es médico psiquiatra y nos va a hablar de un tema que ya tiene mucha vigencia en estos tiempos, que es el suicidio, a propósito del Día de los Difuntos del próximo lunes. No se la pierdan, que regresamos después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés. Muy bien, ya estamos en la sección Salud 2A y vamos a conversar de manera breve con la doctora Priscila Mejía. Ella va a conversar con nosotros sobre el suicidio a propósito de que este próximo lunes en República Dominicana vamos a conmemorar el Día de los Fieles Difuntos. Ella nos va a hablar de las cosas importantes que debemos saber sobre este tema para prevenir, sobre todo en la familia. Así que de inmediato, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenida a este programa. Muy bien, gracias a ti, Ernesto, por la invitación a este programa que lleva información necesaria para las personas que desean conocer un poco más, no solamente buscar en la parte del entretenimiento, sino también informarse de una manera adecuada, y es importante en los medios tener este tipo de espacio. Correcto, eso es verdad. Entonces, doctora, aparte usted tiene diplomado, ¿en qué usted me dijo? Ah, en adicción también la doctora trabaja con adicción. Como psiquiatras en general trabajamos esa parte, pero también tenemos especialización en el área. Correcto. Entonces, doctora, vamos a hablar de suicidio. Un poquito de historia del suicidio, cuéntenos ahí. Fíjate, el suicidio es la forma de terminar con tu vida, pero de una manera voluntaria, es decir, tú lo decides, no porque otra persona te obligó. Desde tiempos antiguos hemos podido ver, por ejemplo, en la Biblia, que es el libro de los libros, cómo Judas se quita la vida. Se habla también a nivel de historia del rey Saúl, pero esto fue diferente porque él no se quitó la vida él mismo, sino que le dijo a un soldado que le quitara la vida. ¿Por qué? Porque él estaba desesperado de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y muchas veces eso es lo que ocurre, que la persona que eso es parecido a la eutanasia en ese caso, una muerte asistida. Sí, pero tiene su vertiente también, claro, porque muchos de los
factores de riesgo relacionados con el suicidio también está el dolor. Enfermedades que producen un dolor crónico muy fuerte, porque realmente la persona lo que no quiere, cuando tú le preguntas a una persona que intentó quitarse la vida y sobrevivió, lo que quería no era realmente matarse, sino acabar con su dolor, con lo que le está produciendo esa desesperación y este daño. Entonces, si tú le buscas ayuda a tiempo, entonces la persona ya mejora y ya dice, wow, o sea, me siento diferente. ¿Por qué? Porque supieron prevenir, los familiares supieron buscar ayuda a tiempo. Correcto. Entonces, entre esas situaciones que pueden llevar a la persona a querer quitarse, mejor dicho, a terminar con su dolor más que con su vida, ¿cuáles podemos tener ahí que le podamos citar? Mira, se clasifican en diferentes factores de riesgo para que una persona intente contra su vida. Hay factores sociodemográficos, hay factores psicopatológicos y otros factores de riesgo asociados a enfermedades. Económicos también. Claro, dentro de ellos está involucrado. Por ejemplo, una persona que esté desempleada o una persona que esté jubilada. En los primeros años se ve que las personas jubiladas tienden a suicidarse más que luego que ya han pasado los años, porque quizás no encuentran una razón de vida. Pero también hay otros factores, por ejemplo, la edad. Se ve que es más común en jóvenes, es la segunda causa de muerte, de entre los 15 y 29 años, aunque se ve porque no son causas naturales generalmente en la que los jóvenes mueren. Sin embargo, cuando tú calculas en adultos mayores, por eso tenemos que tener cuidado con nuestros ancianos, aumenta la tasa de suicidio también, porque no encuentran con quién pasar el tiempo, se sienten tristes, se sienten solos y se deprimen bastante. Entonces, muchas veces ignorado por los familiares porque ya está muy viejo, etcétera. Eso pasa también. La depresión puede venir por eso. Sí, que lo ven ahí, como que no le prestamos esa atención que requieren nuestros adultos mayores, que no nos olvidemos que nosotros vamos a llegar ahí si Dios lo permite y que tenemos que tenerlo en cuenta. Mañana podemos ser nosotros. También hay que lo que va bien, doctora. Sí. También hay otro factor de riesgo, o sea, los separados y divorciados se suicidan más que los solteros, estos siguen después. Y por último, los casados, o sea, que un factor de protección es el estar casado para los que están pensando divorciarse, que busquen ayuda. Wow, pues es fuerte lo que te dijo ahí. Sí, porque la gente a veces piensa, no, que ese es un problema que yo tengo, pero no, eso es un factor protector. Ok, entonces, a la hora, ajá, continúe, disculpe. A la hora de también de carreras que elegimos, nosotros los médicos estamos más dentro de la tasa más alta de carreras relacionadas al suicidio, al igual que los policías y militares. Porque son carreras demandantes y también tenemos las armas cerca de nosotros. O sea, dentro de los mismos médicos, nosotros los psiquiatras y los odontólogos y anestesiólogos tienen mayor riesgo de suicidio, porque tenemos los medicamentos a la mano. Por ejemplo, tenemos los medicamentos que son controlados a nuestra mano y los anestesiólogos tienen ahí también esos medicamentos. O sea, no sé si recuerdas un caso de una anestesióloga embarazada en Santiago, eso hace ya, no sé, que se quitó la vida. O sea, se dice que fue una sobredosis, pero no sabemos. No sabemos si fue una sobredosis o fue que se suicidó. Entonces, eso también es un factor de riesgo. Hay otros factores como el ser hombre. Los hombres tienden a suicidarse de una manera más fuerte, más letal. O sea, toman armas, se ahorcan. La mujer lo hace con pastillas, de una forma menos lesiva. Entonces tienden a sobrevivir y por eso no consuman el suicidio. Pero a la hora de intentarlo, lo intentamos más. O sea que también nosotros tenemos que cuidar nuestra salud mental. Porque usted me ha dado un dato muy fuerte cuando dice que los médicos tienen una alta tasa porque tienen todo ahí alrededor, y sobre todo cuando somos psicólogos, psiquiatras, de que conocemos
cómo se trabaja eso. Y cometemos eso, doctora. Wow. Es un dato curioso para mí. El estrés no es propio de un solo grupo de personas. Nos compete a todos el poder enfermarnos de la mente. O sea, de cada 10 dominicanos hay 4 que tenemos una enfermedad mental. O sea, y digo que tenemos porque puede ser cualquiera de nosotros, incluyéndome yo. Claro, como dice una frase por ahí que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Entonces, justamente por eso, porque realmente el suicidio es algo como que a la gente, vamos a decir, por ejemplo yo, y soy psicólogo también, como usted dice, bajo mucho estrés. Yo soy muy cobarde, yo entra conmigo, en eso yo soy cobarde. Pero otras personas no ven eso desde esa misma perspectiva. Todo va a depender, ¿verdad?, del grado de profundidad en que tengan un sentimiento, una depresión o una situación, por decirlo así. Sí, una salida para el problema. También la religión es un factor preponderante, la parte espiritual, ya que las personas creyentes tienen menos riesgo de suicidarse que los que no lo son. O sea, se ha visto más suicidio en agnósticos y ateos, porque uno piensa que se debe a otra persona, a otra entidad por la que tiene que responder y decir por qué hizo esto, o sea, y aprecia la vida desde otro punto de vista. O sea, que trabajar la espiritualidad, independientemente de la religión, es también algo que nos suma a la hora de proteger nuestra salud mental y protegernos contra el suicidio. Es un factor muy importante. Gracias a Dios. ¿Usted se imagina? Sí. Doctora, entonces, disculpe, una pregunta ahí capciosa, por decirlo así. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cómo andamos con respecto a la tasa de suicidio? Es alta, pero no más alta que en otros países. O sea, rondamos que la muerte se produce alrededor de 0.5, 1% de muertes al año por suicidio. Pero si tú lo calculas a nivel porcentual, es mucho, como te mencioné, todavía sigue siendo alta en adolescentes y en jóvenes. Nosotros no tenemos muchas estadísticas. Ahora está el factor de que las redes sociales, este medio sirve para informar, pero sí, hay otras redes sociales que sirven para desinformar. Por ejemplo, hemos visto la serie de Netflix, que 13 razones por qué, en que muchos adolescentes comenzaron a atentar contra su vida, producto de esta serie, porque no le llevaba la información adecuada. Hay mucha controversia todavía, incluso en el mundo de la psicología y psiquiatría, si esta serie debió permitirse o no. Pero sí que a veces nos llevan una desinformación y ha aumentado por la forma vulgar a veces que se promueve en el medio lo que es el suicidio, porque, dicho sea de paso, no está mal hablar de suicidio. O sea, preguntarle a una persona si quiere atentar contra su vida no está mal ni no aumenta el riesgo, es todo lo contrario. Nos impide cometerlo muchas veces porque yo busco la ayuda. Y ojo, que no tengamos nuestros familiares como que no lo van a cometer. Ah, bueno, él lo intentó, él no lo va a hacer de nuevo. O sea, estaba hablando con una persona que estábamos aconsejando. Ella no pudo ingresar a la paciente porque no había cama en el momento para ingreso, porque el suicidio es un criterio de ingreso de salud mental que tenemos que tener claro. Y ella no la ingresó. En un momento la joven le dijo que fuera al colmado a su madre y que fuera con su hija, o sea, con la nieta de la señora. Y fueron, y en ese momento ella se ahorcó. O sea, ella nunca pensó que eso iba a pasar, porque si no, no lo hubiera dejado sola. Que tengamos pendiente que no es un juego, que la gente lo dice, no porque no lo va a hacer. La mayoría de las personas dan una señal, a veces no te lo dicen, pero están aislados, están solos, se pasan el día entero llorando, porque una de las mayores causas de suicidio es la depresión. Dentro de la cantidad del 80% han tenido un trastorno depresivo. Y es la enfermedad actual más discapacitante a nivel mundial, la depresión. Entonces quiere decir que tenemos que tener ojo
O sea, cuando veamos un familiar que está muy aislado, no quiere hablar con nadie, está solo, no sale o se la pasa durmiendo el día entero sin hacer nada, una conducta totalmente diferente a la que tenía, busquémosle ayuda. Que no es de locos ir al psiquiatra o al psicólogo. Es buscar ayuda y ser sabios. Eso es algo que gracias a Dios se ha ido desmontando ya, porque nosotros, por ejemplo, yo tengo por experiencia que cuando decían a una persona ver al psicólogo, decían, tú vas para el psicólogo, porque así es que nos decían. Entonces, la gente tiene mucho tabú con eso, y si se habla de psiquiatría más, por ejemplo, yo cuando trabajo con personas, cuando yo tengo un caso que no puedo tratar porque yo no soy psiquiatra, tengo que tener farmacología, entonces lo que hago es que refiero a donde ustedes para que puedan ser atendidos. Entonces, justamente ahora que usted habla de las señales que hay ahí que ellos pueden dar, hay muchas veces que tomamos las señales como algo vacío, como que está amenazando, porque dice que no lo hace y no lo hace. Entonces, como usted dice, hay que tomar alerta sobre todo, porque yo he conocido no hace mucho un caso también que sucedió por eso mismo, porque las personas no se dan cuenta. Entonces, perdona que hablé un mucho ahí, pero dígame una cosa. ¿Qué pueden hacer las personas que tienen estos familiares o amigos con posibilidad de suicidio? O sea, cuando ellos saben ya que ellos están ponderando eso, ¿qué pueden hacer? Primero, mira, mencionaste la parte de las personas que intentan contra su vida. Hay que diferenciar las autolesiones. Por ejemplo, personas que lo que normalmente decimos, eso es lo que está amenazando ahí, nunca lo hace. Que lo que hace es que se corta quizá las venas o hace como la gente normalmente diría un show. No. Generalmente se está asociado con un trastorno límite de la personalidad o borderline, que no realmente llevan a cabo el suicidio, sino autolesiones contra ellos mismos. Pero hay que tener ojo porque sí lo pueden llevar a cabo a momento de que como yo no he llamado la atención lo suficiente, puedo, entonces tengo que hacerlo más alto el nivel de llamar la atención. Entonces tenemos que tener ojo con eso. Pero cuando una persona se quiere suicidar, aún en contra de su voluntad, se puede ingresar. Se puede ingresar a nivel de psiquiatría, aunque la persona no quiera, porque a veces pensamos, no, es que no quiere ir para el médico, no. O sea, si él ha hablado de quitarse la vida, ha escrito notas de ahorcarse, de cómo lo va a hacer, tiene ideas estructuradas, se puede llevar aún en contra de su voluntad. Es un criterio de ingreso. Porque ¿qué más grande que tú quitarte la vida? No, nada más. Y una cosa importante ahí. ¿Qué pasa con esa persona cuando se resiste a ser ingresada? ¿Cómo ustedes logran que entre, por decirlo así? Bajo medicación. Bajo medicación. Pero lo importante es que busquemos ayuda, porque la vida es preciosa. Es lo primordial. Si no tenemos vida, no vamos a tener esperanza, y la esperanza no se debe perder nunca. Por supuesto. Por eso es que yo quiero saber, porque por ejemplo, yo sé que una persona se resiste, pero tómate eso. ¿Cómo hacemos para que se lo tome o que se debe inyectar? Porque puede buscarse la persona con ayuda. Con ayuda, por eso nos pueden contactar y se busca la forma. Sí, y también el 911 asiste, gracias a Dios tenemos esta línea que nos asiste a nivel de psiquiatría para ayudarnos cuando una persona también quiere atentar contra su vida o ha mencionado anteriormente o cualquier padecimiento de psiquiatría, el 911 asiste a los familiares, porque hemos tenido pacientes que han sido asistidos por el 911 de una muy buena forma. Y una persona, por ejemplo, que una vez, hace varios años, intentó quitarse la vida, pero esa persona, a pesar de que no ha vuelto a intentarlo, ¿puede ser candidato a volver a intentarlo? ¿Valga la redundancia? Sí, tiene mayor riesgo la persona que lo ha intentado de suicidarse que uno que nunca lo ha hecho. Y también si tiene familiares que lo han hecho. Siempre preguntamos si tiene familiares que se han quitado la vida porque tiene mayor riesgo, no porque lo haya hecho otro, sino porque hay factores genéticos involucrados. Bueno, factores genéticos de ahí, doctora, ahí. Qué interesante. Es decir, enfermedades, por ejemplo, si tu familiar era bipolar o sufría de un trastorno depresivo,
o de una esquizofrenia, porque también las personas con diagnóstico de esquizofrenia tienen más riesgo de quitarse la vida que otros que no tienen una patología psiquiátrica, o también en los alcohólicos, el 15% de los alcohólicos se suicida también. O sea, que hay que buscar la ayuda antes de, no esperar llegar ahí, sino trabajar esa adicción. Correcto, así que yo entiendo, como usted dice, porque eso, la vida es el don más preciado que podemos tener y perder la vida es perderlo todo. Entonces justamente por eso, doctora, dígame una cosa, ¿dónde usted labora para si alguien desea comunicarse con usted? Estamos en ASCAI de manera privada, el centro ASCAI es la Asociación contra Adicciones. Trabajamos ahí también con la familia, hay terapeutas familiares, hay grupos TNA, de alcohólicos anónimos, de comedores compulsivos, etcétera. Todos los grupos que sean necesarios para ayuda de adicciones también lo tenemos ahí. Y eso está en Piantini, en la calle José María Escrivá, número 8. También nos pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, DRA, Priscila Mejía, y estamos a nivel público en Reside, que es un centro de rehabilitación psicosocial y desarrollo humano que se encuentra en la Nueva Barquita. Nueva Barquita, ya por los antiguos pueblos Sama, por allá. Que se va lejos, doctora. Sí. ¿Y número de contacto en el privado? Me pueden contactar a través del 829-990-1974 y estamos a la orden para ustedes. Excelente. Mire, doctora, usted me va a perdonar que nosotros primera vez que conversamos, pero su background a mí me interesa. Por ejemplo, que en otro momento podamos conversar sobre las adicciones, sobre ese tipo de condiciones. La familia también por alguna situación. No sé si te conoce al doctor Ramón Almanza. Que Claro. Sí, ese y yo fuimos compañeros de universidad, por eso nos conocemos. Entonces, sé que ustedes son profesionales jóvenes, muy capacitados, y de hecho, la licenciada Zoeli, quien fue que me la recomendó a usted, también una muchacha bastante trabajadora y conocedora de lo que hace. Entonces, doctora, antes de finalizar esta entrevista, dígame una cosa. Cuando la persona ya ha perdido, ya, es así, ya la persona se suicidó, los familiares, los dolientes, ¿qué tienen que hacer? Cuando ya Tuvo éxito en quitarse la vida la persona. los familiares deben buscar ayuda porque es un duelo difícil. Es más difícil sobrellevarlo. A nivel de terapia familiar debe ser tratado. No quedarnos con ese dolor como que nada pasó. Y tampoco nosotros como seres humanos estigmatizarlo, porque nadie quiere que su familiar se quite la vida. Eso es así. Sí, porque mucha gente con un dolor como ese no es lo mismo que una persona que está padeciendo en una cama, una enfermedad, morir de repente, que también choca mucho, pero que se quita la vida es mucho más doloroso todavía. Por eso hacía la pregunta que tienen que hacer los familiares, porque muchas veces los familiares se quedan con ese dolor ahí y muchas veces no buscan ayuda. Sin embargo, es importante sobre todo que me la tengan en cuenta usted ahí para que me la llamen cuando tengan que llamarla y buscar ayuda. Doctora, despídase. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación. Espero que sigan sintonizando el programa porque veo que tienen mucho contenido y que sigamos informándonos sobre nuestra salud mental, que siempre será importante, porque que nada más que la salud, eso lo hemos visto mucho durante la pandemia, que eso es primero que cualquier cosa. Agradecemos a la doctora Priscila Mejía por esta entrevista tan interesante que ha compartido con nosotros. Así que ya saben, si necesitan ayuda de ella, contáctenla a sus teléfonos. Pues es una profesional muy capacitada, sobre todo en el campo de la psiquiatría y de las adicciones. Así que un momentito, no se nos vayan, aunque vamos a regresar ya con una entrevista con una de nuestras colaboradoras más fieles en este programa, que es Raidelis Jiménez. Ella nos va a hablar de normas que debemos saber para el inicio de año escolar con respecto a este año virtual. Así que no se nos vayan, que un momentito regresamos aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. Muchas gracias por continuar con nosotros en este subprograma
orientaciones para la vida. En esta ocasión vamos a conversar una vez más con una de nuestras más fieles colaboradoras, Raidelis Jiménez, quien es terapeuta de aprendizaje y también es, ahí se me olvidó, ¿cómo es? Psicóloga escolar. Psicóloga escolar, pues en principio psicóloga escolar y después terapeuta de aprendizaje. Ella nos va a hablar de un tema muy importante, sobre todo ya que estamos próximos al inicio del año escolar, este próximo lunes 2. Ya nos va a hablar de normas que serán muy buenas para las clases virtuales a las que todos tenemos que someternos en estos días. Raidelis, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, Ernesto, gracias por la invitación una vez más a este espacio. Y estoy más que pues honrada de poder compartir con su comunidad este tema. No, esta es su casa, no se olvide, lo que es casa de ustedes, Francia, de Soeli, de toda esa gente, esta es su casa ya. Gracias. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Vamos a decir que el próximo lunes empezamos una nueva etapa en la educación de República Dominicana. Sé que en el mundo ya en muchas partes hace tiempo que se trabaja esto, pero esta es una nueva etapa por fruto de la pandemia, ¿no? Nos hemos visto forzados a tener que entrar en materia virtual. Entonces, para estas personas que están entrando ahora, un poco forzadas, ¿cuáles son las normas que podemos hablar para lo que es la educación virtual? ¿Qué tenemos nosotros, Raidelis? Bueno, básicamente, en principio hay que considerar que estamos, como usted dice, aprendiendo esta experiencia nueva en cuanto a las clases virtuales. Entonces, para los maestros principalmente, lo ideal es que puedan vivir este proceso de entendiendo que es una adaptación tanto para ellos como para los estudiantes. Es decir, las normas o reglas que podamos utilizar en nuestras clases, hay que ir ideando cómo se va a manejar esa dinámica con los estudiantes en el día a día. Ya que se plantea, ¿verdad? Ya el lunes que viene estaremos en clases virtuales en nuestro país. Ya a nivel del sector público, en sentido general, los colegios y escuelas ya estarán todos montados en este nuevo año escolar. Entonces, es importante que al inicio de cada año escolar, como ya muchos sabemos, se pongan las reglas de juego claras. Saber cuáles son las normas de convivencia con las que nos vamos a manejar para que se pueda ser más fácil la convivencia, el trato en el día a día. Entonces hay algunos criterios que vamos a ir comentando para cómo establecer esas normas y cómo hacerlas cumplir en el transcurso. Bueno, en principio yo voy a entrar mencionando uno de los pilares de la educación, que dice que hay que desaprender para volver a aprender. Ese es el caso de los docentes. Comencemos por ahí. Así es, desaprender para volver a aprender. Un buen punto, muy importante en el sentido de que, bueno, nosotros estamos acostumbrados a la dinámica con los chicos en el salón de clase. Las normas que normalmente se plantean en las aulas tienen mucho que ver con relación pues a las convivencias, al trato respetuoso con los compañeros, y ese tipo de normas, saber cómo la vamos a adaptar a la virtualidad. En la práctica lo que he podido ver, Ernesto, es que se toma mucho en cuenta como normas principales el tema del uso del micrófono. Hay que enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, el uso correcto de las plataformas y como en la estructura general, ¿qué se espera de un estudiante cuando está en clases virtuales de forma sincrónica? Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, el tema del micrófono, que son los que cuando se vaya a usar, el tema de la cámara que debe estar encendida mientras estemos en clase, el tema de la postura en la clase, el tema de los fondos virtuales, que muchos estudiantes he visto que ha sido un tema en el día a día, el tema de los fondos virtuales, el uso correcto del chat. O sea, todos esos elementos vamos a tener que ir manejando con nuestros estudiantes en el día a día. Correcto, eso es parte de la nueva normalidad de la educación ahora. Tener que, vamos a decir,
asumir estos nuevos retos, porque también dentro de esas normas que tú me planteas, muy bien también hay que, cada centro debe coger una plataforma en específico o plataformas que necesite para poder trabajar de manera, vamos a decir, coordinada. Que un grupo no trabaje una, otro trabaje otra, sino que tenemos una común, independientemente, ¿verdad?, de todo lo que hay que hacer ahí. Entonces, una cosa muy importante, los profesores en este caso, ¿cómo ellos tienen que asumir este nuevo año? Sobre todo esos que han tenido que entrar ahora de manera repentina a aprender lo que nunca habían aprendido, por decirlo así, porque ahora todos vamos a aprender en este reto. Así es. Bueno, lo importante es mantenernos en esa actitud de apertura, de seguir aprendiendo, de seguir indagando. Tenemos que, como maestros, ir explorando la plataforma que se está usando en el centro que colabore. Tratar de hacerla nuestra, siempre que se pueda, conocer todos los aspectos, ver videos en YouTube de tutoriales o pedir a algún compañero que nos ayude, e indagar en el Internet de forma general. O sea, hay que tratar de familiarizarnos con la plataforma que se esté usando. Y en ese sentido vamos a poder acompañar a nuestros estudiantes que también van a ir aprendiendo. También algo importante en clases, hay que saber que ya no estamos en una situación de que el maestro está en un nivel más alto que el alumno. Vamos a hacerle saber a nuestros estudiantes que nosotros también estamos aprendiendo. Y así vamos a mantener una empatía entre lo que estamos viviendo los maestros y los estudiantes. Ellos van a tener una mayor apertura a comentar quizás sus dudas, sus miedos en cuanto a esta nueva realidad. Exacto, porque ahora mismo todos vamos a aprender de manera horizontal, no va a ser jerárquicamente, no va a ser de botón más abajo, sino horizontal porque todos tenemos que acompañarnos en este proceso. Es como una promoción que había por ahí que no vamos a mencionar el producto porque a mí nadie me patrocina, sino que decía aprendiendo juntos, en este caso. Entonces, ¿cuáles normas se le deben comunicar los docentes a los alumnos para lograr mantener el interés y sobre todo el entusiasmo en seguir trabajando de esta manera? Bueno, las normas puntuales que se establezcan va a depender de cada centro, pero yo les mencionaba algunos puntos que pueden ser importantes, el tema del micrófono, de la cámara, de la postura, el tema de los fondos virtuales, el uso del chat correcto, el tema de la puntualidad con la entrega de asignaciones, el tema de evitar los distractores, buscar un espacio tranquilo en clase. Esto no solo con los estudiantes, sino con las familias, ver que las familias puedan proveer a los estudiantes de un espacio tranquilo, de que eviten los ruidos innecesarios mientras los niños estén en clase o los jóvenes pueden ayudar a que el proceso de clases virtuales sea más llevadero, porque la verdad es que es un gran reto y por ahí es que debe guiarse. Importante, según la edad con la que estemos trabajando en las aulas, hay que considerar no cargar de muchas reglas. Las reglas deben de estar claras, debemos de plantearlas en una actitud positiva, tratar de evitar el no como para marcar las normas, sino marcarlas más en positivo y tratar de irlas recordando también desde esa misma línea. Siempre en positivo, tratando a nuestros estudiantes de una forma empática. La empatía es importante. Entonces, justamente, hablando de la cámara, ¿cómo garantiza o debe garantizar un docente que el estudiante está ahí cuando la cámara está apagada? ¿Cómo puede? Porque ese es un punto muy importante. Por eso es que es importante el tema de que normalmente consideramos poner como norma o regla de clase que la cámara debe estar encendida en clase. Si el estudiante se está infringiendo en esta u otra norma, lo importante es irla llevando a reflexionar. ¿Por qué tú crees que esta norma es importante? ¿A qué nos ayuda? Sí. ¿Cómo nos puede desayudar el hecho de que se incumpla esta norma? ¿Cómo nos afecta?
Y en ese sentido vamos a ir generando esa conciencia en los estudiantes de por qué es necesario tener la cámara prendida, por qué es necesario mantener el micrófono apagado. Y en ese sentido, Ernesto, también algo que he podido ver en la práctica es que pues los estudiantes saben que en el salón de clases interactuaban tan de cerca con sus compañeros y a veces las travesuras las hacían y uno no se daba cuenta. O hacían cualquier cosa, tontería con sus compañeros, de una forma Travesuras. día a día, de esas travesuras del día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ellos no tienen esa oportunidad. Entonces, a veces he visto que los estudiantes solamente por hacer alguna travesura incumplen alguna de esas cosas. Entonces, nosotros como adultos debemos de identificar y por eso es importante que la corrección, en los casos de que se incumpla, deben de ser bien asertivas, porque quizás el niño no está queriendo causar un problema, sino que hay que tratar de ser empáticos y de plantearle siempre con amor que debe seguir cumpliendo con las normas que se establecen. Muy bien, entonces, por decirlo así, una de las garantías de que el niño puede estar atendiendo lo que se está tratando de guiar, porque se supone que la modalidad ha cambiado tanto que nosotros no vamos a estar con ellos ahí todo el tiempo. Es guiarle, tratar de enviar normas o reglas, o mejor dicho, llevar los contenidos que se vayan a comunicar bien claro y preciso, con las indicaciones precisas para que puedan completar. Y entonces, cuando estén ahí, muy acertada esa observación de que tengan las cámaras encendidas, aunque los micrófonos estén apagados. Porque eso garantiza que van a estar ahí y que van a estar pendientes ahí. Porque muchas veces nosotros decimos, no, apaguen la cámara. No, mejor que apaguen el micrófono, pero no la cámara. Porque eso es una buena norma para que podamos garantizar que se va a lograr algo. Claro. Y entonces, Raidelis, los padres, ¿qué papel juegan en este nuevo mundo virtual para sus hijos? Wow, Ernesto, para mí es el papel, uno de los papeles más importantes que estaremos jugando en el ámbito de la educación en este momento. Porque en la educación presencial, los maestros daban todos los contenidos, las actividades en el aula, y los niños iban a casa a reforzar un poco, a practicar lo aprendido en clase. Pero ahora no tenemos esa oportunidad. Los maestros están que introducen un tema, exploran un poco, pero el trabajo en sí de los contenidos se va a hacer en la casa. Entonces, los padres tenemos que entender, yo como madre he tenido que aprender que la función principal que hacían los maestros en los contenidos académicos con los niños, ahora nos toca a nosotros. Entonces, tenemos que tratar de, es difícil a veces con el afán del día a día, pero sacar esos espacios para repasar los contenidos con los chicos. Si tenemos dudas, preguntarle a los maestros que están ahí disponibles. Pero buscar las herramientas de que nosotros podamos garantizar o crear todos los medios posibles para que nuestros niños puedan tener un proceso de aprendizaje lo más idóneo. Como le decía, el tema de los espacios en la casa hay que acomodarlos. Si tienen que buscar, si tenemos varios niños en casa y hay que buscar una mesa nueva que alguien nos preste o que compremos para hacerle un espacio separado, porque también pasa que a veces estamos compartiendo la mesa del comedor, pero eso distrae a uno y al otro. Entonces hay que tratar de tener diferentes espacios, enseñarle las rutinas para sus estudios y ver que cumplan. Esa es la principal función de los padres en este proceso. Bueno, ahí yo voy a decir voy a ser abogado del diablo, como se dice, es que va a depender mucho también de la circunstancia y realidad de cada familia el poder asumir, porque por ejemplo yo puedo decir que haga un espacio, pero quizá la familia no tiene el espacio realmente porque la casa puede ser muy pequeñita o no hay mucho de dónde escoger. Por lo tanto, hay que arroparse hasta de la sábana le dé, como dicen por ahí. Sí. Entonces, es interesante que como tú dices muy bien, traten en la mayoría, perdón, que me trabo a veces,
que traten en la mayoría de sus posibilidades de habilitar un espacio para que los niños y niñas puedan absorber los conocimientos. Y también una cosa muy importante, y espero que me hables un poquito de eso ahora, que los padres también traten de ser más optimistas, que traten de ser más claros. ¿Por qué? Porque te voy a plantear por qué. Los padres ahora, por ejemplo, hay muchos padres presionando con que, no, y la tablet, presionando por la tablet. O sea, todavía el Estado, aunque el Estado ofreció desde la misma inauguración del nuevo gobierno que iban a dar tablet, todavía no se ha podido. Y los padres tienen que entender eso. Entonces hay muchas escuelas donde los padres, los profesores y dirección ejercen mucha presión de los padres. Porque antes no se preocupaban por apoyar bien a sus hijos, pero ahora se preocupan porque viene una tablet por ahí. ¿Qué tú puedes decir de eso? Sí, esa actitud positiva, ese optimismo de la familia va a hacer una diferencia, porque ¿qué pasa? En sentido general, no importa la modalidad en la que estemos, la actitud que los padres asumamos ante la educación que están recibiendo nuestros niños va a influir bastante en el avance que puedan ellos tener, en la actitud también que ellos van a tener ante sus maestros y ante el trabajo académico. Entonces, si nosotros en casa estamos quejándonos de la escuela, le vamos a transmitir esa actitud a nuestros niños. Entonces es importante que podamos, como padres, ir identificando, tratar de, si no estamos del todo de acuerdo con algún tema, tratar de no externarlo de una forma que el niño cambie su actitud y que el niño empiece a ver las cosas como negativas también, empiece solamente a ver lo malo de este proceso, empiece a ver que no, hay que tratar de sacar lo bueno de lo que sea que estemos viviendo y sabemos que es difícil, pero también hay que buscar esa ventaja en todo, hay que tratar de ver lo positivo. ¿Qué te digo? Algo que he oído muchos padres que han vivido es que el estar viendo a sus niños, por ejemplo, en el sector privado, tomando sus clases desde casa, le permite conocer mejor a los maestros, le permite conocer mejor la dinámica que se llevan en las aulas. Y dice, wow, pero mira, yo no sabía que esta maestra era tan creativa, por ejemplo. O quizás conocen otras formas de plantearle los contenidos a los niños. O sea que vayamos buscándole el lado positivo a las cosas. Correcto. Entonces, ¿cuáles plataformas o aplicaciones tú puedes sugerirles a los maestros que pueden usar para esta nueva normalidad educativa? Bueno, en cuanto a las plataformas, tú sabes que eso va a depender de la dirección de cada institución. Correcto. Ellos van determinando, sé que en el sector público están usando principalmente maestros optimios, algunas otras. No sé para los encuentros sincrónicos si van a utilizar Zoom o Meet, como algunos hacen. Pero en sentido general, hay algunas aplicaciones que sí se pueden utilizar a la par. No como para dar la clase, sino aplicaciones como que vienen a complementar. Por ejemplo, si usted tiene, en su centro están utilizando Google Classroom, pero usted puede utilizar, por ejemplo, el Kahoot, que es una aplicación donde se crean juegos con los contenidos académicos que a los niños les encantan. Usted puede, después de trabajar sus contenidos en Google Classroom, hacer una pequeña evaluación a través de los juegos de Kahoot y eso va a ser algo muy interactivo, creativo y dinámico para los niños. Y recordando que el aprendizaje pues, es mejor si es jugando. Principalmente en las edades previas en los niños y en los adolescentes. También hay otra que podríamos mencionar, que es Mentimeter. Ahí se pueden crear como tipo de presentaciones que también son interactivas. Los niños pueden responder preguntas, los niños pueden responder preguntas como falso y verdadero, selecciona o crear lluvia de ideas. Esas son dos de las principales que pueden utilizar independientemente de qué aplicación utilicen en su centro. Caramba, entonces, esta nueva realidad, como hemos dicho, nos ha cambiado la vida a todos, definitivamente.
Así es. ¿no? Y ya yo dudo, independientemente de que pase la pandemia, que volvamos a la normalidad de antes. No podemos volver para atrás, tenemos que evolucionar. Eso es importantísimo. Entonces, Raidelis, finalmente, ¿cómo vemos nosotros en unos años la educación dominicana a través de la virtualidad? Bueno, como usted plantea, yo no creo tampoco que vayamos a volver para atrás, ¿verdad? Entonces, yo pienso que si logramos superar, o en el momento en que logremos superar esa dinámica de la pandemia, y que podamos volver a encontrarnos presencialmente, creo que lo que va a quedar es que vamos a utilizar las clases virtuales como un complemento de las presenciales. Ahora mismo solo estamos en clases virtuales, pero ya después vamos a tenerlo ahí para que se siga fortaleciendo esa parte. Y quién sabe si más adelante ya los colegios y escuelas que estén más preparados van a ir evolucionando ya de una forma más completa en cuanto a la educación virtual, integrar esos recursos tecnológicos en sus contenidos diversos, inclusive hasta el hecho de tener estudiantes de otros países matriculados en nuestros centros, porque si la educación llega a ser virtual, o sea que podemos ir, yo pienso que podremos ir evolucionando poco a poco hasta esta fin. Excelente, excelente. Raidelis, número de contacto, otra vez. Claro, bueno, el Centro Asistencia está disponible en el número 809-218-5258. 809-218-5258. Estamos en redes sociales como Asistency RD. ¿Y qué trabajan en Asistency para que la gente sepa? Bueno, allá podemos ayudarle. Tenemos un programa de acompañamiento para el manejo de estrés en docentes que es algo que hemos desarrollado recientemente. Tenemos terapia de aprendizaje, tenemos terapia individual y tenemos terapia del habla. Así que estamos ahí para acompañarles. También temas de duelo, trabajamos allá. Perfecto. Entonces, una vez más, agradezco tu colaboración con nosotros en este su programa. Esperamos que no sea muy lejana el nuevo encuentro y ojalá que estamos, mira, de hecho, trabajando de manera virtual desde hace unos meses por después de la pandemia. Pronto quizá volvemos a lo presencial, pero ya es una parte económica para uno cuando no puede movilizarse muy tarde y así, uno lo hace por aquí. Agradecemos una vez más, vuelvo y repito, la presencia de la persona de asistencia en la persona de Raidelis Jiménez. No, hoy casi me equivoco de nombre otra vez, pero no, me he concentrado ahí para no volver a equivocarme. Entonces precisamente agradecemos su presencia aquí. Ella es una mujer bastante conocedora. Miren ahí para cuando deseen terapia de aprendizaje para sus hijos, esas dificultades que tienen muchas veces para poder asimilar las clases. Ella es una experta en eso. Así que no se la pierdan. Raidelis, despídete. Bueno, quiero despedirme de esta hermosa comunidad, animándoles para que podamos dar lo mejor en este proceso. Y recuerden que no están solos, siempre vamos a tener a alguien para ahí apoyarnos. Cuenten con Ernesto, conmigo, para apoyarles en lo que necesiten. Muchísimas gracias por esas palabras. Que cuenten conmigo también. Entonces, ustedes no se nos vayan, que ya después de unos momentitos vamos a venir ya con el cierre de este programa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com, estés donde estés. Bien, la frase de este día, debo decir que es de mi propia inspiración. Entiendo que fue inspirada por Dios cuando hace ya 22 años que mi papá falleció y por eso Dios me la inspiró en ese tiempo y por eso recuerdo que la muerte causa heridas que el tiempo no cura, pero alivia porque cuando se ama no se olvida. A propósito de este próximo lunes en que vamos a recordar a nuestros fieles difuntos, porque ya hemos perdido padres, madres, hermanos,
hijos inclusive, y amigos, amigas que hemos perdido con el tiempo. Es bueno que recordemos que las huellas que dejan en nuestras vidas nunca pasan. Por eso es que esa frase dice así, que causa heridas que el tiempo no cura. Porque en el momento de la partida en que perdemos a esta persona, a veces pensamos que el mundo se nos va a caer encima, que nunca nos vamos a recuperar. Sin embargo, con el tiempo, la cosa mejora. Nunca llegamos a olvidar completamente, pero definitivamente mejoramos un poco hasta que nos readaptamos de nuevo a la vida y seguimos viviendo. Lamento, ¿verdad? Ustedes pueden notar que el ánimo con que lo digo, porque en verdad me tocó mucho el fallecimiento de mi papá de tantos años y todavía lo siento como si fuera ahora. No es que no haya superado eso, claro que sí, pero por eso digo, cuando uno ama no olvida. Y lo quería mucho, igual que mis hermanos y mi mamá. Entonces por eso he querido compartir esta frase en este momento de reflexión, en este día. Espero que el próximo lunes, cuando todos recordemos a los que ya han partido a la presencia de nuestro Señor, los recordemos con cariño, con respeto, y no olvidemos que ellos ya fueron, pero un día también nosotros nos iremos. Bien, muy bien. Después de la pausa, regresamos aquí en la sección Salud 2A con la doctora Priscila Mejía. Ella es médico psiquiatra y nos va a hablar de un tema que ya tiene mucha vigencia en estos tiempos, que es el suicidio, a propósito del Día de los Difuntos del próximo lunes. No se la pierdan, que regresamos después de la pausa aquí en Orientaciones para la Vida por generacionesradio.com. Estés donde estés.